¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Ahora que estamos en plena campaña electoral y por supuesto estamos atentos a lo que dicen los candidatos, a lo que se plantean en los debates, a lo que dicen los planes de gobierno, que hemos estado analizando a lo largo de estos meses en este canal, hoy quiero hacer una reflexión que, por simple que parezca, tiene una gran profundidad. Está la Constitución Política del Perú, la actual Constitución. El artículo 1, el primer artículo, título primero, artículo 1, capítulo Derechos Fundamentales de la Persona. Dice así este artículo 1: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lo voy a repetir. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona humana como el centro de la política de Estado, del contrato que representa esta Constitución, del contrato social, la persona humana, no algo material, la persona humana. La verdad, espero que compartan conmigo este criterio. Si nos ponemos muy estrictos en lo esencial de una política pública y entendemos que lo fundamental de esta es mejorar el bienestar de la gente, mejorar el nivel de vida de las personas, entonces este artículo 1, que habla de la persona humana como el centro, el fin supremo de la sociedad y del Estado, podría ser el único artículo de la Constitución, sin tantos detalles como lo tiene nuestra Constitución, y ese artículo único podría estar expresado en todos los aspectos de la vida pública y política de nuestro país. Por ejemplo, si hacemos una obra de infraestructura, una carretera, no solo hay que medir el costo, la inversión que se tiene que hacer en esa carretera por el valor del concreto o del asfalto o de la mano de obra involucrada en su construcción. No solo hay que medir la viabilidad de esa carretera por el número de vehículos que vayan y vengan por la carretera a construirse. Lo más importante es qué hace esa carretera con las personas. Les alivia la vida, puede salvarles la vida, porque una cosa es ir por una trocha camino a un hospital o a una posta médica en una emergencia, y otra cosa es ir por un camino asfaltado. Por la trocha te puedes demorar 8 horas, por el camino asfaltado 2 y menos. Y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por una carretera pavimentada, una carretera o una vía mucho más de mayor velocidad, ¿no? Una autopista. Podemos no solo medir cuántos vehículos pueden pasar y en qué tiempo, sino podemos medir cómo los niños, vamos a pensar en los miles de centros poblados que hay en nuestro país, para llegar a su colegio o para llegar a la zona elevada donde está el Wi-Fi disponible para mirar la clase remota, como sucede ahora en plena pandemia, tienen que caminar horas. Si hay un camino, si hay una carretera, ese niño, esa niña pueden llegar a su colegio más rápidamente, con mayor seguridad, y regresar a su casa temprano. Si miramos una obra que puede parecer mucho más lejana, un puerto, el puerto del Callao, por ejemplo, o el puerto de Salaberry, o el puerto de Matarani, o el puerto de Paita, y entonces entendemos, sí, esa obra es para que vengan barcos trayendo la carga y llevando la carga de comercio exterior del Perú. Sí, pero a través de esa infraestructura portuaria, el Perú se comunica con el mundo. Podemos traer containers de medicamentos, podemos traer containers de alimentos, podemos traer insumos, maquinaria que necesitamos para producir y al mismo tiempo llevar nuestras exportaciones
textiles, agroindustriales, metalmecánicas, pesqueras, al mundo. Y ahí se queda el tema. No, eso sirve para miles de personas que están empleadas en esas actividades de comercio exterior. Personas que a su vez están llevando ingresos a sus familias. Y por lo tanto, una buena infraestructura portuaria, una buena infraestructura aeroportuaria son claves para generar mayores ingresos, mayores empleos, mayores divisas, en suma, mayor bienestar para una población. Cuando pienso en el tren eléctrico o metro de Lima-Callao, que tiene la línea 1 ya completada entre la estación de Villa El Salvador y la estación de San Juan del Urigancho, Bayóvar, 35 kilómetros, que si se hacía o se pretende hacer de la manera normal, tomando 2 o 3 conexiones de vehículos de transporte público, micros, puede tomarnos ese trayecto en una hora normal, 2 o 3 horas. Y en el tren lo podemos hacer en 45 minutos en la ida y en 45 minutos el regreso de punta a punta, ahorrándonos por lo menos 2 horas de un trayecto que antes lo perdíamos en el transporte. ¿Qué hacer en esas 2 horas? Pensando en el artículo 1 de la Constitución. Llegar primero más temprano al trabajo para poder vender más, para poder producir más, para poder con mayor energía y sin el cansancio de horas de transporte generar mejor productividad, mayor eficiencia en lo que hacemos. Pero también regresar a casa más temprano y, por ejemplo, poder ver a nuestros hijos pequeños acostarse y dormirse y tal vez contarles el cuento a los niños pequeños que nuestros abuelos y nuestros padres contaban a los niños pequeños, a nosotros, y que nos sirvió tanto para fortalecer nuestro carácter y nuestra vida emocional. Eso es lo que hay que ver detrás de cada gasto público, de cada política pública. Bastaría el artículo 1 de la Constitución, la defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Debería obligarse que todo proyecto de ley y toda política pública, sea del Congreso o sea dada por el Ejecutivo, debería en sus considerandos establecer claramente qué impacto va a tener en la persona humana esa medida, de qué manera va a afectar positivamente al ciudadano, a su familia, a su salud, a su educación, a su vida en general. Y así, no solamente seríamos más coherentes con lo que dice la Constitución, sino haríamos una política mucho más efectiva, como corresponde hacer. Y ahora que estamos en plena campaña electoral, muchos anuncios, publicidad de todo tipo, debates, polémicas, pullas, pero la verdad, el centro, que es la persona humana, el ciudadano, su familia, a veces se olvida. Pongámoslo en primer lugar, en serio, en la práctica. Un mensaje para los candidatos y sobre todo para quienes ganen. Nunca pierdan de vista el sentido humano de la política pública. Muchas gracias.